Hola a todas y a todos, sean todos bienvenidos a nuestro programa en línea de la Casa del Maquillo. Acá en la casa se platica, el cual llevamos a cabo el último martes de cada mes. Hoy platicaremos, más bien nos preguntaremos, ¿cómo podemos seguir habitando esta tierra? Con Erika Pagaza. Hola, Erika. Y con Nora Hola, Cabrera. hola. Hola, Nora. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Pues yo soy Leticia Cloutier y estaré moderando este programa. Ahora voy a presentar a Erika Pagaza, coordinadora científica de Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, bióloga apasionada de los árboles, licenciada en biología por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN con especialidad en taxonomía de árboles tropicales de la cuenca del río Balsas, México, y maestra en ciencias por el Instituto de Biología de la UNAM con especialidad en el manejo de recursos naturales y conservación vegetal. Coordinadora científica de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa desde 2021, curadora y directora científica del Jardín Botánico desde 2009 a 2021, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, creadora del proyecto Espacios Verdes Apropiados, proyecto para la intervención de parques abandonados en polígonos de paz en Culiacán. Ganó el 5º lugar por categoría entre los 500 mejores proyectos sociales y ambientales de América Latina con el proyecto de la Red de Árboles para el Futuro en 2018. Es un gusto y un honor tenerte con nosotros, Erika. Al contrario, muchas gracias a la Casa Maquillo, a Leti, a Nora, pues por supuesto a Vivian. Entonces, aquí estoy con gusto. Gracias. Nora, ahora presento a Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC. Nora es una gran impulsora de iniciativas de ley a favor del medio ambiente, licenciada en Derecho por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de cátedra en el Tecnológico de Monterrey y reconocida como una de las abogadas más influyentes de México en la edición 2021 de la revista Foro Jurídico. Es especialista en litigio constitucional y estratégico, cofundadora y actual directora de la organización Nuestro Futuro AC, donde ha promovido varios litigios estratégicos para combatir la crisis climática. También forma parte del movimiento Jóvenes por Nuestro Futuro, con quienes colabora para impulsar la transición energética justa en México y defender el derecho a un medio ambiente sano de las juventudes mexicanas. En 2021 presentó, junto con más de 20 organizaciones y más de 250 jóvenes, una serie de amparos en contra de la ley de la industria eléctrica que siguen vigentes. Nora es una activista comprometida con todas las agendas medioambientales y climáticas. Gracias, Nora, por estar aquí con nosotros. Al contrario, Leti, muchísimas gracias por la invitación, gracias a Casa Maquillo por la invitación y es un gusto compartir con una gran bióloga como Erika este panel, esta plática, más bien. Pues para empezar, Nora, ¿nos puedes decir qué es el cambio climático? ¿Nos pudieras explicar, por favor? Claro que sí, Leti. Me gusta mucho la pregunta con la que empiezas porque creo que a veces damos por sentado que sabemos cuestiones que resultan muy importantes en los contextos actuales, ¿no? Entender qué es cambio climático. Y cambio climático es un aumento gradual de la temperatura de la Tierra producto de las emisiones de CO2 y otros gases efecto invernadero. Ahora, creo que lo primero que nos tendríamos que preguntar es de dónde salen esas emisiones, esos gases, ¿no? Que provocan el aumento de la temperatura de la Tierra. Pues vienen de la combustión de energías fósiles como el petróleo, el gas, la gasolina, el combustóleo. Esta combustión de estas energías fósiles, pues sabemos que es lo que hoy por hoy mueve al mundo y lo hace productivo. Y entonces es ahí donde encontramos la gran paradoja del cambio climático. Tenemos que dejar de emitir la cantidad de CO2 que emitimos a la atmósfera sin que ello paralice pues nuestra vida ni nuestras economías,
pero tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo ya, porque si no lo hacemos, pues estaremos provocando una catástrofe climática, pues de dimensiones que realmente todavía no las conocemos, ¿no? Los científicos ya hablan de que habrá más inundaciones, más sequías, más problemas en todos los ecosistemas, pero la catástrofe climática que implicaría seguir aumentando la temperatura de la Tierra, podemos decir que es de dimensiones pues prácticamente desconocidas. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, pues lo primero que tenemos que pensar es qué necesitamos para no chocar contra este muro del cambio climático que viene de la emisión de CO2 y de otros gases de efecto invernadero. Pues implica dejar de emitir la cantidad de CO2 que emitimos, pero también de respetar la biodiversidad que tenemos. Se trata también de cambiar los discursos, nuestras pláticas, nuestras formas de consumo, las formas en las que consumimos, las formas en las que hemos aprendido a desarrollar, ¿no? Entonces, a mí me gustaría con esto preguntarle, para cederle la voz a Erika para que ella también nos platique cómo ella ve desde los ojos de una bióloga estos temas de cambio climático, porque creo que es muy interesante, ¿no? Como hacer este contraste de cómo los biólogos día a día atacan este tema de cambio climático y cómo es que lo ven con sus ojos. Sí, muchas gracias, Nora. Bueno, pues es un temazo, ¿no? Es un tema con muchas aristas, con muchas implicaciones, pero ya desde nuestro punto de vista profesional, por lo menos el mío, ha habido muchos años como de escuchar también, ¿no? Argumentos, decisiones, comentarios, diálogos entre la gente, y me ha llamado mucho la atención todavía escuchar mucho escepticismo, ¿no? Respecto a esta transformación de la naturaleza, de nuestro entorno, y además la resistencia a pensar que es por nuestra causa, ¿no? Porque el cambio climático tiene ese origen, ¿no? Un origen humano, porque la naturaleza o el mundo, en realidad el planeta, ha estado en cambio constante, ¿no? Son más de 3.000 millones de años de evolución, así que bueno, el cambio ha sido una dinámica continua. Sin embargo, en este proceso de cambio climático, pues tiene que ver con un proceso demasiado acelerado, con cambios que pasan de un año a otro. Ya no estamos esperando como los cambios evolutivos a los que estamos acostumbrados los biólogos para analizar especies o para visualizar o separar a los organismos, que esos cambios les tomaron muchísimos años, ¿no? Siglos, digamos que hasta eras, si lo vemos de manera a lo mejor mucho más técnica, ¿no? Estos procesos graduales de transformación. Ahora estamos viendo, y se ha hablado mucho del proceso de la sexta extinción. Entonces, esta sexta extinción tiene su origen no en un tema meteorológico o puramente ambiental, sino tiene un componente social muy fuerte, y me ha llamado mucho la atención a mí poder integrar conceptos como la crisis de la biodiversidad, ¿no? La crisis de la biodiversidad tiene su origen en este impacto donde es totalmente social lo que está transformando nuestro entorno natural, y eso me lleva a un concepto que me gusta mucho y con el que me gusta trabajar, que es la biofilia, ¿no? Desde hace varios años, y no quiero hablar de muchas cosas, a lo mejor este concepto lo pueden encontrar en muchos documentos, en mucha información en la red. Sin embargo, a manera de resumen, pues la biofilia tiene este componente de cómo nosotros tenemos este vínculo muy profundo que tiene orígenes incluso genéticos, ¿no? Porque es esta dependencia que nosotros tenemos de la naturaleza como buenos antropoides, ¿no? Antropoides porque derivamos aunque a veces no nos gusta, ¿no? Derivamos de esta evolución de, pues este grupo de organismos que a lo mejor la gente asocia más fácil con la palabra simios, ¿no? Hemos tenido estos cambios evolutivos y entonces nuestro vínculo con el entorno, con la naturaleza es profundo. Y en ese sentido, Eric Fromm, por ejemplo, decía que si ese entorno no es amable, si no es
apto para que nosotros nos desarrollemos de manera creativa, contenta, feliz, pues se generan condiciones que nos llevan al lado opuesto, ¿no? A un concepto que a lo mejor puede sonar fuerte, que es la necrofilia, pero es este desapego de la vida, este desapego de la preocupación por el otro, ¿no? Entonces creo que ahí hay un origen muy fuerte de lo que tú decías, de las formas de consumo, de nuestra aproximación a la naturaleza, de esa pérdida a lo mejor de valores ambientales o de la responsabilidad ambiental que no es de los gobiernos, es de todos, ¿no? Y en ese sentido transformar pues una tendencia es complicada, pero yo no lo veo imposible, ¿no? Yo veo muchas formas en las que podemos trabajar y pues siendo conscientes de que necesitamos reforzar este valor del amor por la vida, que es este término llamado biofilia. Qué interesante lo que platicas, Erika, porque creo que, o sea, se vincula mucho este tema de cómo el tema de cambio climático es algo que está en el vocabulario diario, ¿no? Y que a veces decimos, bueno, ¿y qué puedo hacer yo para poder combatir el cambio climático? ¿Es algo que solamente es de los gobiernos y de las grandes corporaciones o es algo en lo que yo también contribuyo, ¿no? Y creo que aquí hay como una subdivisión muy interesante que es, esto es de todos, de los que hacen las grandes contribuciones de emisiones, que hay que decirlo, sí hay quienes emiten la mayor parte de emisiones y son gobiernos, los países más desarrollados y son empresas, ¿no? Y nosotros como personas producimos una cantidad mucho menor. Pero esto es un trabajo de todos, no es nada más de unos cuantos. Por ejemplo, cuando hablamos de exigir, ¿no? a las grandes corporaciones o a los gobiernos, digo, claro, hay que hacerlo. De hecho, es parte de lo que a mí me encanta, que es demandar al gobierno que cumpla con las políticas de cambio climático, demandar a las empresas que cumplan con reducir la cantidad de emisiones que se generan. Pero, por ejemplo, también hay datos interesantes de lo que podemos hacer nosotras y nosotros para reducir la cantidad de emisiones que generamos y evitar que se siga calentando la temperatura de la Tierra. Por ejemplo, aquí tengo 5 muy chiquitas, ¿no? Que dice, usar una regadera de ahorro de agua implica reducir 80 kg de CO2 por año, ¿no? Que es solamente un tema de bañarse. Reusar prendas de segunda mano implica disminuir 300 kg de CO2. Hablar de ser vegetariano, por ejemplo, también es 460 lo que lograríamos reducir por año. Ser vegano, por ejemplo, también te ayuda a reducir la cantidad de emisiones que generas. Colocar 10 paneles solares en tu casa, por ejemplo, reduce 1,100 kg por año. Entonces, estamos hablando de que si nos pusiéramos a ver todos, de cómo podemos reducir la cantidad de emisiones, ver cómo convivimos con la naturaleza, cómo conservamos el medio ambiente, creo que nos podríamos dar cuenta de que esto es un trabajo colectivo, que en la medida en la que nosotros traemos a nuestra vida diaria respetar al medio ambiente, plantar un árbol, poner paneles solares, bañarnos con menos agua, estamos interiorizando algo que podemos ir y después exigirle a los gobiernos que hagan cosas diferentes, ¿no? O sea, creo que es muy interesante ver la forma en la que se pueden unir estas dos cosas y no sé tú, por ejemplo, cómo escuchas esto, Erika, o sea, cómo ves que se puede interiorizar esta parte de acción para que no solamente quede en manos de unos cuantos. Pues digo, todo eso yo creo que son prácticas que con la constancia se logran, ¿no? Sin embargo, creo que uno de los temas más fuertes a transformar es la parte de cómo vemos a la naturaleza, de no sentirnos parte de una cúspide, ¿no? Sino de un círculo, ese concepto comunitario donde realmente nosotros reforzamos el nivel de empatía que tenemos por otros, que no sea necesariamente nuestra especie, ¿no? Es como tratamos a los animales, ya lo decías tú, el consumo. Yo nunca digo que todos se vuelvan vegetarianos, digo yo soy vegetariana, pero sí hay que tener conciencia
de lo que implica para nuestra salud ese trato que le damos a esas otras especies que se nos olvidan, ¿no? De repente, creo que hay cosas que necesitamos transformar desde cómo las madres se acercan a sus hijos, eliminar este miedo que tenemos incluso por salir a un parque a tocar cosas, ¿no? Que los niños jueguen en el pasto. Creo que toda esa transformación necesita reforzarse desde el inicio, desde que estamos pequeños y desde que estamos en nuestra casa. Hoy en día hay conceptos como ecoterapias, ecopsicología, ¿no? Muchos ecos, pero creo que el tema es realmente integrarlos a una formación. Hoy, por ejemplo, en Japón se sabe que o ya se han integrado y se han formalizado incluso prácticas ecoterapéuticas preventivas que han dado muy buenos resultados para el bienestar, no solamente en términos de enfermedades a lo mejor que ya conocemos muy bien, ¿no? Diabetes o, en fin, qué sé yo, ese tipo de enfermedades crónicas. Sin embargo, la manera tan importante en que tenemos que trabajar el bienestar emocional para que realmente nosotros podamos hacer esta regeneración de valores, ¿no? A mí me gusta usar incluso las palabras en biología, aplicarlas como a esto de nuestra vida cotidiana, porque regenerar esos valores, interiorizar, implica que nosotros empecemos a generar una dinámica de convivencia muy distinta con el otro, ¿no? Donde nosotros abrazamos al otro a pesar de sus diferencias, nos oponemos a alguien que patea un animal, a alguien que va y tumba un árbol solo porque no le gustan las hojarascas, ¿no? Tenemos que hacer cambios muy profundos de conceptos, ¿no? Me llama mucho la atención a veces esto que la gente dice, es que quiero un árbol que no tire basura, o sea, se refieren a las hojas que caen, ¿no? O a las flores. Mientras nosotros no hagamos ese switch, que eso no es basura, basura es consumir todo el tiempo desechables, ¿no? Y además disponerlos así sin ninguna preocupación. Eso sí es basura. En cambio, lo que produce la naturaleza son ciclos, ¿no? Son ciclos de restauración, son ciclos de reaprovechamiento. Entonces, creo que coincido mucho contigo en que hay prácticas del día a día, pero también creo que hay prácticas necesarias a instaurar desde los valores familiares. Hay muchas madres que hoy no les permiten a sus hijos tener ninguna mascota porque es muy tedioso, ¿no? Y sin embargo, ese acercamiento es lo que genera una conexión que nos forma para toda la vida, ¿no? El hacernos responsables de otro ser vivo, aunque nosotros seamos pequeños, forma un vínculo que vamos a reproducir con muchas otras especies, incluso que vamos a poder nosotros solventar conflictos, diálogos, ¿no? Con otros seres vivos, buscando la manera de lograr acuerdos y no confrontándonos, que creo que es uno de los grandes orígenes de las problemáticas hoy ambientales, es esa distancia que hemos puesto entre la naturaleza y nosotros, viéndola como proveedora y no como aliada. Fíjate que esto que platicas me hace reflexionar sobre algo que escuchaba hoy en la mañana en el radio, en una entrevista que le hicieron al doctor Sarucán, que es un pionero en temas de biodiversidad en México, ¿no? Es un doctor muy reconocido en términos científicos. Y decía, en México es el cuarto país más biodiverso. Y México tendríamos que estar volteando a ver de qué forma logramos conservar todos estos animales, toda esta biodiversidad, plantas, árboles, ecosistemas que tenemos, porque tenemos una responsabilidad grandísima sobre México, que es en el contexto de una crisis climática como la que estamos viviendo. No sé si vieron las imágenes, por ejemplo, de Pakistán, donde se están arrollando las casas por las lluvias, ¿no? Que están sufriendo, y eso no nomás aquí no es a Pakistán, en México lo vivimos, ¿no? Hace rato decías tú cómo están las tormentas en Culiacán, cómo estamos aquí en Ciudad de México sin agua, en México tenemos esta gran ventana de oportunidad que significa cuidar a nuestro país tan biodiverso y no permitir que esa biodiversidad se vaya, se acabe o nos la acabemos más bien, ¿no? Entonces, creo que encontrar este lugar en donde tenemos una responsabilidad, tenemos que mantener esa biodiversidad. Y a mantener esta biodiversidad no es en un contexto en donde decíamos, es que tenemos muchísimo, no. Estamos en un contexto en donde existe una crisis mundial, ¿no? Una crisis de aumento de la temperatura de la Tierra en donde tendríamos que estar conservando esos ecosistemas, que va a ser la riqueza más grande que vamos a tener, ¿no? O sea, los países
¿por qué se van a pelear en los próximos 20 o 30 años? Por agua. ¿Y qué es lo que tenemos que cuidar? ¿De qué forma vamos a seguir teniendo agua y vamos a poder seguir consumiendo agua, ¿no? Y creo que cuando hablamos de este concepto de cambio climático, creo que hay algo que hay que ponernos de acuerdo y que creo que es un principio constitucional, ético, humano y de todas las formas, que es las generaciones actuales no podemos terminarnos los recursos de las generaciones futuras. Los recursos son limitados, no es como que podamos acabárnoslos, tenemos que conservarlos y tomar conciencia sobre esta parte que tú dices de cómo generamos empatía para poder conservar y también de qué forma apoyamos a mitigar, ¿no? Estos efectos ya del cambio climático. Oye, Nora, y si me permites, hablando de esto que decías tú de justicia, en términos de tu experiencia, que me parece también pues muy valiosa, porque hay ya demandas interpuestas, yo quiero también que nos platiques qué significa esto de justicia climática, ¿no? Que de repente nos puede parecer como raro hablar de una justicia climática, porque a veces no tenemos ni una justicia social, pero cuéntanos qué significa eso. Mira, lo que dices con lo que empiezas, a veces no tenemos ni siquiera justicia social, es bien importante vincularlo, ¿no? ¿Qué es justicia climática? Es entender que hay personas más afectadas por los efectos del clima que otras y que lo que los hace estar más afectados son condiciones de vulnerabilidad como pobreza, como temas de género, como temas de pertenecer a grupos vulnerables, ¿no? Entonces, ¿de qué trata la justicia climática? Es decir, hay personas que contaminan menos, que generaron menos emisiones, pero están sufriendo más los daños que ocasionaron los que contaminaron más, los que emitieron más emisiones, le están causando estos daños a estas personas, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando en México? Los municipios más pobres de la zona costera son los que están desapareciendo porque se los está comiendo el mar. ¿Qué está pasando en las grandes ciudades? Que los lugares más pobres dentro de la propia ciudad son los que se están quedando sin agua por más tiempo. ¿Qué está pasando en las comunidades en donde llegan y les talan todos los árboles? Pues estamos afectando a los que están más desprotegidos por un sistema que no funciona, ¿no? Que no los protege, que no los abraza, que no les garantiza ni siquiera tener acceso a los servicios básicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotras buscamos cuando promovemos estas demandas? Es exigir que el gobierno tenga políticas de cambio climático, que voltee a ver a los más pobres, a los más desfavorecidos y les diga, vamos a hacer esto porque estos efectos del cambio climático no te afecten de la manera en la que ya te están afectando o que te van a afectar, ¿no? Y aquí creo que es muy interesante como platicar o explicar un poco que cambio climático tiene una vertiente que es mitigación al cambio climático, que implica reducción de emisiones de CO2. Y tiene otra vertiente que le llaman adaptación al cambio climático. Y esta vertiente de adaptación al cambio climático significa, ya sabemos que no vamos a lograr mitigarlo de la forma en la que debimos haber mitigado los efectos del cambio climático. Vamos a ver de qué forma ayudamos a las personas para que no sufran esos efectos de una manera tan fuerte. Y en ese sector de adaptación al cambio climático tenemos el tema de justicia climática a todo lo que da. Porque ¿qué va a pasar con las personas con más recursos? Pues van a encontrar la forma de adaptarse, ¿no? Aires acondicionados, cisternas de agua, formas de que su casa esté más segura. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen esos recursos? ¿De qué forma se van a adaptar al cambio climático? ¿Cómo como Estado les vamos a proveer esas necesidades? ¿No? Entonces ahí es donde estamos peleando el tema de justicia climática y diciendo, oye, tenemos compromisos, tenemos que hacernos cargo y es algo que nos corresponde a todos, ¿no? Y a todas. Y creo que ahí es muy importante hacer conciencia del tema de justicia climática y incorporarlo a nuestro vocabulario, ¿no?
Y fíjate que ahí es donde es bien importante tener los argumentos, ¿no? Bien fundamentados, las experiencias, las evidencias, ¿no? Y ahí es donde los científicos tenemos esa área de oportunidad de integrarnos a estas luchas, ¿no? Creo que muchas veces hay una enorme distancia entre nosotros y nuestra formación personal y vuelvo al tema, ¿no? ¿Cómo aplicamos esto que nosotros sabemos a nuestros valores cotidianos, a nuestra responsabilidad ambiental? Y creo que como científicos pues es todavía doblemente valiosa la participación porque podemos sumar, y esto es algo de lo que a veces carecen muchas luchas, ¿no? De este respaldo científico, que no quiere decir que no existan o no tengan los datos, sino que a veces no tenemos ese soporte que esté ese científico que pueda decir, o ese experto ambiental que pueda decir, es cierto, todo lo que estamos presentando, porque aquí está el artículo tal, aquí está la experiencia tal, aquí está documentado pues el fenómeno real, ¿no? Y creo que ahí es donde también hace falta porque escuchar a los expertos, que estamos gritando que el riesgo no solamente o la extinción no es solamente para otras especies, sino también la extinción conlleva la extinción de nuestros beneficios, de nuestro bienestar y por supuesto el riesgo de nuestra especie, ¿no? Entonces creo que tenemos que trabajar con un poco más de corazón esta parte de la naturaleza, de cómo, porque eso es también lo que va a formar a tomadores de decisiones que antes de anteponer un beneficio personal, antepone el beneficio colectivo. Eso tiene que ver nuevamente con la regeneración de valores y eso es formativo y necesita la experiencia de todos, pero por una parte muy importante necesita la integración de científicos a esta toma y a estas luchas, porque si no quedamos un poco abandonados, ¿no? Entonces me parece fundamental lo que dices, Nora, es un proceso de todos. Pero a ver, tú como científica, ¿qué nos Ya sugieres? se nos va a acabar. No, como científica, ¿tú qué nos sugieres en la vida cotidiana, Erika? A ver, Pues mira, empecemos por salir a los parques, por caminar descalzos en un jardín, por cultivar una planta, por tener mascotas, por hacernos responsables de nuestra basura, de nuestro consumo, ¿no? No puedo sugerirles cosas nuevas porque no estamos descubriendo el hilo nuevo. Hay muchas aproximaciones. Yo les sugiero incluso acercarse a un libro que es como una de las cosas más bonitas, ¿no? Que puedan encontrar como en referencias de cómo impacta la naturaleza en la cuestión incluso médica, ¿no? De salud. Y ahorita voy a acordar el nombre, perdonen, pero son tantas las bibliografías que de repente tengo en mi cabeza que incluso hay una serie que yo les voy a recomendar, de verdad se van a dar cuenta de la importancia que es el suelo, se llama Besa el suelo, Kiss the Ground. Se van a dar cuenta de cómo, o sea, qué necesitamos ese cariñito para cultivar nuestros alimentos. Preocúpense por cómo son tratados los animales que ustedes utilizan como forma de proteína natural. Creo que hay también tendencias muy interesantes como la comida pacífica o la peaceful food, que son animales tratados con dignidad, tratados en otras circunstancias. Yo sigo pensando que me da mucha tristeza ver al ganado a pleno sol, ¿no? Y que gente justifique que ese trato cruel hacia los animales mejora el sabor de la carne, ¿no? Digo, híjole, si eso lo trasladamos a nuestras relaciones personales, pues el maltrato nunca va a generar cosas positivas para nadie, creo yo. Entonces, cuestiónense ese tipo de consumo, ¿no? ¿Qué estamos comiendo? Incluso qué consumimos visualmente? ¿Qué consumimos en esta parte de nuestras necesidades básicas, ¿no? Nuestra necesidad es cambiar inmediatamente de ropa cada vez que hay una nueva tendencia. No sé, no quiero juzgar a nadie, por supuesto, sino simplemente empezar a generar esas preocupaciones que nos van a llevar a entender a lo mejor si estamos desperdiciando nuestro dinero en cosas a lo mejor materiales y no en experiencias que nos hagan crecer en la parte muy personal, ¿no? Y muy integradora como seres humanos. Entonces, yo sugeriría eso. Empecemos simplemente por quitarnos nuestros zapatos en un parque,
sentir a la naturaleza debajo de nuestros pies y volver a crear esa conexión que a lo mejor hemos ido perdiendo por ciertas preocupaciones o por ciertas, a lo mejor, necesidades que a lo mejor no son inmediatas, ¿no? Entonces, lleven a sus hijos a los parques, no matemos cada cosa que se mueve en nuestro hogar, ¿no? De repente hay animales que nos van a crear también un servicio ambiental. Entonces, creo que empecemos por ese principio, ¿no? Vamos a crear un jardín incluso en nuestra casa. Hagámonos responsables de una planta. A quienes gusten los cactus, los helechos, la planta que ustedes quieran. Transformen eso, el experimento del frijol, llévenlo hasta que crezcan las hojas de esa planta y hasta que les dé a lo mejor su primera vaina, ¿no? Yo diría, ese es un ejercicio que pueden hacer muy rápido. Pues aquí César Ernesto dice que cuáles serían los cambios estructurales como sociedad. O sea, no nomás así como cada quien lo haría, sino que como sociedad, ¿qué es lo que sería urgente ahorita? No sé, me pienso que pudieras definirnos tú, Nora, qué es un clima seguro. Pues creo que se vinculan las dos preguntas, porque decíamos, cambio climático significa emisiones de CO2 que producimos, ¿no? Y dónde podemos dejar de producir emisiones de CO2 es generando una transición energética. Y la transición energética significa que dejemos de producir energía con fuentes fósiles y lo hagamos con energías renovables. Y este es uno de los primeros puntos que tendríamos que hacerlo como en cambio estructural. Obligar al gobierno, a las empresas, a la sociedad, a que generemos una transición energética. Esa es una política clarísima de cambio climático. Por eso es que todo el tema del sector eléctrico se volvió un tema tan importante. No, más allá por temas ideológicos o lo que sea, ese no es el punto central. El punto central es que es una política de mitigación a los gases de efecto invernadero. Entonces, si queremos hablar de temas estructurales y sociales, pensemos en políticas de cambio climático como una transición energética justa y de verdad, ¿no? Viable, que exista. Ese sería uno de los primeros puntos que podríamos exigir y contribuir como sociedad. Y esto tiene que ver con el tema de clima seguro. Antes, nadie se ponía, no había debate que si íbamos a poder seguir habitando o no un territorio bajo ciertas condiciones de estabilidad, o por lo menos que no iba a ser el cambio tan rápido, ¿no? Y después de la revolución industrial, con la cantidad de CO2 que empezamos a emitir, pues ahora no es claro que vamos a poder seguir habitando el planeta. Y por eso es que existe este consenso internacional que está recogido en un tratado internacional, que es el Acuerdo de París, en donde 192 estados o de estados-nación, o sea, países en el mundo dijeron, necesitamos lograr que la temperatura del planeta no aumente más de 2 grados centígrados. ¿Cómo le vamos a hacer? Y ahí están las políticas de cambio climático que tienen que ser estructurales. Hay algo que a mí me gusta mucho decir cuando hablamos de políticas de cambio climático. Las políticas de cambio climático tienen dos características. La primera es que van contrarreloj. Siempre vamos tarde. Y la segunda es que requieren un cambio de piel, de sistema, de dinámicas, de forma en la que hemos construido nuestra sociedad. Entonces, sí es importante el tema interiorizado para que como sociedad exijamos que existan políticas de cambio climático, pero los temas estructurales para garantizar un clima seguro son vitales, ¿no? O sea, esa parte, ya no hay tiempo, o sea, ahí vamos, en el tic-tac a todo lo que da, entonces creo que es unir las dos cosas. Políticas serias de cambio climático, para eso necesitamos al gobierno, a la sociedad, a las empresas, a todo mundo para generar esto, y también los temas interiorizados de los que hemos hablado un poco más durante esta charla con Erika. Erika. Sí, creo que sumar. Perdón. Sí, sí. Sí, por supuesto. Adelante. Necesitamos hacernos responsables ambientalmente. Entonces, eso implica también, digamos, hacernos oír, ¿no? Si nosotros también nos preocupamos por plantar árboles, para mí una de las formas más fáciles, la gente dice, pero ¿cómo logramos mantener el agua?
pues las únicas fábricas reales de agua que conozco son los árboles, las plantas, ¿no? Son las únicas productoras de su alimento. Entonces, cuando nosotros nos volvemos entonces responsables de nuestro entorno, también nos hacemos responsables de exigir que se haga lo correcto. Y eso implica también transformar la forma en la que se hace la planeación urbana, ¿no? Integrar a las ciudades, elegir las especies correctas, también impacta directamente al cambio climático, porque tiene que ver con las especies que realmente son resilientes y tiene que ver con lo que decía Nora, la capacidad de adaptación a estos cambios, porque totalmente de acuerdo, vamos siempre ya contra reloj, ya no hay tiempo para seguir dudando de las recomendaciones expertas, ¿no? Si nosotros decimos, esta especie es invasora, necesita mucha agua, no te va a dar los servicios ambientales que te van a dar las especies nativas de una región, conservar árboles enormes, monumentales, antes que derribarlo para crear un edificio, pues entonces también nosotros nos vamos a volver esos defensores de un entorno correcto, ¿no? Y que finalmente también se respeten las legislaciones, porque tenemos muchísima reglamentación, muchísima normatividad al respecto, pero no hay un seguimiento, no hay consecuencias y entonces estamos rebasados, ¿no? Y vuelvo e insisto, cuando nosotros somos responsables de ver que algo incorrecto está haciendo el otro, que pone en riesgo el bienestar común, vamos a poder exigir lo demás, ¿no? Entonces, también planten árboles, defiendan los entornos que aún se conservan en sus áreas de donde ustedes vivan, ¿no? Háganse aliados ustedes también de la naturaleza, ¿no? Porque finalmente no hay tiempo para estar volviendo a plantar, ¿no? Ningún árbol de 1 metro. Y esta es una crítica que tenemos muchos contra, por ejemplo, campañas de reforestación, donde el 90% de esos árboles que plantan se mueren porque tienen 50 centímetros. Jamás van a proporcionar los beneficios ambientales de un bosque que ya está maduro, ¿no? De árboles que tienen 80, 100, 150 años. Entonces, tenemos que empezar a defender esos recursos que aún tenemos también. Sí. Y me gusta, Erika, lo que hablas de tema de regulación, porque México tiene un gran marco normativo ambiental y climático. Lo que tenemos que hacer es exigir que se cumpla, ¿no? O sea, y esa parte me va a regresar a lo que es donde está mi corazón, ¿no? Que es la parte litigiosa y de justicia, que es, si estoy viendo que no están cumpliendo con una política de mitigación al cambio climático, de adaptación al cambio climático, de conservación de la biodiversidad, vayamos a tribunales y digámosles qué es lo que están haciendo mal. Para eso son los tribunales, ¿no? Para exigir que el poder y los poderosos cumplan con lo que tendrían que hacer. Entonces, utilicémoslo como parte de este cambio y ese cambio estructural que se requiere, porque las políticas ahí están, las regulaciones ahí están, los consensos internacionales existen y están acompañados de algo que tú dices, Erika, que es muy importante, de evidencia científica. Hay un panel que es el panel intergubernamental de cambio climático, que precisamente de lo que se encarga es de analizar todo esto y presentar unos reportes, o sea, unas cosas enormes, consolidadas, con evidencias, diciendo, oye, aquí está la evidencia y aquí está lo que tendrían que hacer. Y luego sacan unas notitas, que son unas notitas más chiquitas que se llaman notas para tomadoras y tomadores de decisiones, en donde dicen, mira, de toda esta evidencia científica que yo saqué, tú tendrías que hacer esto. Empieza con tu checklist. El problema es que las y los tomadores de decisiones no toman ese checklist y no hacen suyo lo que los científicos te están diciendo que tienes que hacer. Entonces yo aquí volvería a una recomendación de una película, la de Don't Look Up, la de No voltea hacia arriba, no sé si la han visto, de Leonardo DiCaprio. Pues aquí, en lugar de pensar que nos va a caer un meteorito, pensemos que eso es el cambio climático. Y cuestionémonos qué tantas cosas estamos dispuestos a hacer porque las generaciones futuras, o quizá nosotros mismos, podamos seguir habitando este planeta. En uno de los juicios que promovimos, un experto muy reconocido que le llaman Sir Bob Watson, que fue presidente de este panel intergubernamental del que les hablaba, nos hizo un dictamen pericial para el juicio y pone un cuadrito de la quejosa, o sea, de la demandante más chica del amparo,
de cuántos años tendría si seguimos con las mismas políticas cuando llegue el aumento de la temperatura a 2 grados centígrados, que es cuando ya estamos hablando de esta catástrofe de dimensiones desconocidas. Y esta quejosa, que cuando presentamos el amparo tenía 17 años, tendría, para cuando lleguemos a ese punto, si seguimos con las mismas políticas, tendría 60 años. ¿De qué estamos hablando? O sea, es realmente algo que está ya y que cuestionémonos qué tantas cosas estamos dispuestos a hacer por esto. Porque no nada más es por nosotros, los que tienen hijos es por sus hijos, por sus nietos, y los que somos un poco más jóvenes, porque ahí ya vamos saliendo de la línea, pues es hasta por nosotros mismos. Y no se trata de que nos digan, no tengan hijos. No se trata de eso ya está superado. Ese no es el problema. El problema es cómo estamos acostumbrados a consumir y cómo no nos hacemos responsables de esos niveles de consumo y de esas vidas que son insostenibles, ¿no? Y ya para acabar con esto, porque me gusta muchísimo recomendarles una página de internet donde se pueden meter a ver cuál es su huella de CO2. Y te pregunta, ¿cuáles son tus hábitos? ¿No? Y entonces cuando te metes a ver, dice, si todo el mundo siguiera consumiendo como tú, necesitaríamos 7 planetas, ¿no? Y entonces te empiezas a cuestionar y dices, bueno, ahora sí, ¿cómo me pongo a reducir mis emisiones? Ahorita les pongo por aquí en el chat la página donde pueden meterse a ver eso, pero solo para que hagamos conciencia de que sí tenemos cosas que hacer, sí existen cosas que podemos hacer, pero que tampoco sigamos con una venda en los ojos pensando que es responsabilidad de otros. Oigan, ya me acordé del nombre del libro, El efecto biofilia. Es que lo pensaba en inglés, pero está ya en español y la verdad que se van a llevar una sorpresa al leerlo. Es de Clement Ardey, así búsquenlo, El efecto biofilia, y la verdad es que les va a gustar mucho y les va a hacer mucho sentido con lo que estamos platicando. Bueno, pues antes de terminar, aquí hay una pregunta de Karen Quintero que es un poco polémica. Dice que si dentro de las demandas que has promovido tú, los litigios que has hecho al gobierno para exigir que se respete, pues lo que se debería de respetar y no se está respetando, que si ya incluyeron la del Tren Maya. En Tren Maya es otra demanda, sí hay demandas. Hay demandas que lo que están diciendo es que no hubo manifestaciones de impacto ambiental en el momento que empezaron a construir el tren. Tiene que ver con un tema de conservación a la biodiversidad, que lo que están pidiendo las colectivas de territorio en Yucatán y en Quintana Roo es, no pueden simplemente construir sin que se hayan hecho todas las evaluaciones necesarias para saber que no están impactando al medio ambiente, ¿no? Y ahí hay varios juicios de demandas de amparo que están vinculadas con un tema medioambiental. No son tanto de cambio climático porque esas son más de un tema de reducción de emisiones, pero también tienen sus características de cambio climático. Y aquí en el tema de que es controversial, yo creo que todos los temas de cambio climático y lo que se viene en términos ambientales van a ser un tema controversial para algunos, porque es un cambio de switch, es un cambio de paradigma y es un cambio de entender que lo central es otra cosa a la que no estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, ¿se va a volver un tema de debate? Sí, pero debatámoslo, ¿no? O sea, yo sí creo que es importante que estemos informadas e informados y sepamos que esto es una responsabilidad de todos y que cada quien genere sus juicios en torno a esto y piense si está bien o está mal, pero platiquémoslo, que no sea algo que sea impuesto y que tomemos como referencia las evidencias científicas y los que saben sobre estos temas, porque ahí es donde converge el tema de cambio climático, leyes, justicia y evidencia científica, que es algo que se junta y que no los vamos a poder mover porque ahí están, ¿no? Entonces, pues eso es lo que les podría decir en torno a esto. Pues vamos a seguir
viendo cómo podemos seguir viviendo en este planeta, buscando primero el poder curativo de los árboles y las plantas de Clemens Harvey, como nos dijo Erika, con todo el efecto biofilia, y siguiendo a Nora y a todos estos jóvenes que tanto están haciendo por promover estos litigios para que se cumplan las leyes de cambio climático y podamos vivir todos en un país más amable y más justo, porque como bien lo explicó Nora, el tema del clima y de la justicia climática, como siempre, afecta más a los más vulnerables. No sé si quieran agregar algo para terminar. Erika, Nora. Sí, bueno, yo básicamente que nos visiten en el Jardín Botánico, que se vinculen a todas estas actividades que pueden ser muy positivas. Hay una cosa que se llama baños de bosque, así que si no tienen cerca un bosque, vayan a un parque, planten un árbol, acérquense con nosotros, les podemos recomendar las especies correctas para soportar no solamente el cambio climático, las altas temperaturas, en fin. Hagámonos responsables todos del ambiente y así vamos a poder exigir también que se haga lo correcto a nivel planetario. Pues muchas gracias, Erika. Muchas gracias, Nora. Vamos a darnos baños de bosque y de litigios. Yo quiero agradecerle a todos los que nos han... Muchas gracias a Nora. No, gracias a todas por esta oportunidad, agradecer a Casa Maquio que hagan este tipo de charlas, invitarles a que nos sigan en redes sociales de Nuestro Futuro AC y a las redes sociales de todos los colectivos que ven estos temas para que cada quien en lo que su corazón le llame apoyen estas causas y hagamos activismo. Todo mundo puede hacer activismo. Puedes trabajar y hacer activismo. Puedes solo ser activista, pero todo mundo, hoy por hoy, deberíamos escoger nuestra causa y ser activistas, porque hay demasiadas causas en donde el mundo nos necesita. Entonces, creo que sí es bien importante que hagamos conciencia sobre eso y a veces como que las redes sociales pensamos que estar ahí es la única forma. Sí ayuda, sigamos redes sociales y además tomemos algún activismo en nuestra vida cotidiana. Pues gracias. En la Casa del Maquillo nosotros estamos trabajando para ser ciudadanos de tiempo completo y los invitamos también a que nos sigan en redes, pero sobre todo que vengan y participen en los eventos que organizamos. El próximo viernes 2 de septiembre tenemos una noche de percusiones y el 1 de octubre vamos a tener una subasta de arte contemporáneo para procurar fondos para seguir trabajando. La casa es un espacio cultural apartidista, laico, plural e incluyente que promueve actividades culturales, cívicas, educativas y de emprendimiento para formar líderes y ciudadanos de tiempo completo. Gracias de nuevo a todas y todos por estar acá en la casa. Hasta luego.